La magíster Isabel Vargas es la actual presidenta de la Unión Nacional de Educadores, UNE, y nos acompaña para explicarnos sobre el proceso educativo en tiempos de coronavirus. Magíster, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento, usando estas nuevas herramientas telemáticas para poder comunicarnos. En educación, igual tenemos que adaptarnos, no nuevamente, sino debemos adaptarnos a este nuevo momento del coronavirus, que estamos en este aislamiento involuntario, para lo cual desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria nosotros hemos presentado propuestas al Ministerio de Educación para que sean recogidas en el plan educativo COVID-19. Magíster, sin duda la irrupción del coronavirus en el Ecuador nos cogió de sorpresa a todos y a todas las actividades que ocurrían en el Ecuador. Explíquenos un poco, por favor, cuáles son los principales retos, las principales dificultades en la educación en medio de la crisis sanitaria, por favor. Bueno, el estudiando desde casa, a muchos padres de familia les angustia, pues ellos manifiestan que en algunos casos apenas saben leer y escribir. En otros casos, los estudiantes manifiestan que sus padres tuvieron que vender el computador o el celular para adquirir alimentos. Entonces, nosotros vemos que la comida y medicina es una situación que impide inclusive que nuestros estudiantes puedan tener esa conectividad y que puedan también tener una buena alimentación. Por eso, dentro nosotros también de lo que es el plan educativo, hemos propuesto que se entregue los kits alimentarios a más de 1.500.000 familias para que puedan ser alimentados. Recordemos que alrededor de 5 o 6 millones de personas no tenían un empleo pleno en nuestro país. Aparte de eso, pues nosotros pensamos, creemos, estamos convencidos que se debe preparar a la comunidad educativa en el campo emocional, pero también se le debe dotar de esas herramientas que necesita para poder tener acceso a la plataforma que el Ministerio de Educación está ofertando. Según una encuesta del INEGI, data de que el 36% de la población a nivel nacional no cuenta con internet fijo. Esto relacionado con una encuesta que el gremio, que la Unión Nacional de Educadores lo hizo, demuestra que el 72% de los estudiantes no acceden a la conectividad ni por WhatsApp ni por ningún otro medio. En cambio, que un 28% lo hace, pero en algunos lugares esta señal no es buena. Por lo tanto, nosotros pedimos al gobierno que se invierta en este momento en educación para poder salir todos, para que no sea discriminada, porque prácticamente un 28% es muy poco aquí en el tema de la sierra y la Amazonía, y lo mismo sucede en la costa. En la costa pues hay muchos estudiantes que han perdido a sus padres, entonces sí requieren el apoyo emocional. Nosotros siempre garantizando el interés superior del niño, manifestamos que ningún niño sin su maestra, entonces a eso pues apuntamos a que se entreguen los nombramientos a todos los ganadores de concurso, porque muchos estudiantes al regresar a clases se encontrarán que su maestra perdió la batalla al coronavirus y entonces pues o que su profesor se jubiló. Entonces tienen que ser reemplazadas esas vacantes que dejan estos maestros, estas maestras. Por lo tanto, hay que garantizar la planta docente, hay que garantizar que el internet, tanto para estudiantes como para profesores, haya esa conectividad. Las empresas telefónicas han tenido millonarias ganancias. Lo que nosotros decimos es que parte de su responsabilidad social debe ser justamente entregar esta conectividad gratuita y, si es necesario, herramientas telemáticas para que un mayor número de la población estudiantil pueda tener acceso. Otra de las cosas que nosotros hemos propuesto es que haya 5 franjas
televisivas y también en radiodifusión. ¿Por qué 5? Porque consideramos que debe haber una por nivel educativo y que los videos o el contenido que tengan estos videos estén de acuerdo al currículum y también estén de acuerdo con las actividades y los objetivos de cada una de las asignaturas. Magíster. Entonces, pues, por ejemplo, el lunes puede ser matemáticas para los 5 niveles. Y también en áreas en donde no hay ni conectividad, no hay teléfono, no ingresa la señal, no hay ni siquiera energía eléctrica, sean entregadas las guías impresas. Entonces, y que todos estos contenidos obviamente tengan ese eje transversal de los derechos humanos y en los actuales momentos garantizar la salud también mental, la salud física a través de temas de educación física y la salud mental también. Magíster, con respecto a eso y las cifras que usted arroja, sería aproximadamente un 65% de la población estudiantil a nivel nacional que no tiene internet, ¿no? Y de No, ese, claro. y de ese porcentaje, apenas el 58%, según cifras del INEG hasta el 2018, tiene acceso a internet desde sus casas, porque otros de los que acceden serían en otros lugares públicos, en cybers, en instituciones educativas, pero no en su casa. Correcto. Las otras opciones que usted propone y que han propuesto algunas autoridades sería la educación mediante los medios de comunicación. ¿Aló? ¿No es cierto? ¿Sí me escucha? Bien. Correcto, correcto. Bueno, dadas las dificultades en el acceso al Internet y en el acceso a los equipamientos en general de los estudiantes, de la población estudiantil, ¿cómo garantizar el derecho a la educación y, sobre todo, cómo controlar el cumplimiento de las actividades educativas por parte de los estudiantes? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso por parte de los docentes e instituciones educativas? Bueno, como le he manifestado, nuestra propuesta para poder tener que los estudiantes tengan en un mayor porcentaje el derecho a la educación, pues lo hacemos de esta manera, porque en muchos lugares no hay realmente conectividad y lo único que tenemos es la televisión y la radio y la telefonía fija, el teléfono fijo para poder llamar a los estudiantes. Actualmente los docentes están saturados porque primero a través de las autoridades tienen que estar comunicados, tienen que pasar informes de 2 a 3 diarios en muchos casos y aparte pues están interactuando entre 20 y 80 veces al día, tanto con padres de familia como estudiantes. En estas condiciones se está llevando este proceso de la educación, pero como volvemos a insistir, es discriminatoria porque solamente tiene acceso un 28% de la población. En cuanto a las notas, no se puede garantizar el conocimiento realmente, entonces la evaluación tiene que tomar ahora otro sentido, no tiene que ser la evaluación cuantitativa, sino más bien una evaluación cualitativa y a prestarnos porque luego de la cuarentena la vida no va a ser igual y pues debe cambiar el modelo educativo. Imposible que luego de salir de esta cuarentena haya aulas hacinadas, por ejemplo. No más de 20 estudiantes por aula y eso pues va a nosotros decimos que se va a necesitar más maestros para lo que es educación. Todos los gobiernos nos han quedado debiendo en lo que es la inversión en educación. Ninguno de los gobiernos ha invertido el 6% del Producto Interno Bruto que lo garantiza en la Constitución inclusive, pero ahora sí se tendrá que apostarle a la inversión en educación porque vamos a tener nuevos retos, nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de evaluación, un nuevo modelo educativo tiene que ponerse en marcha. Magíster, una de las quejas por parte de los padres de familia en este sentido es el exceso de tareas que se envía a los estudiantes diariamente y que ellos carecen de algunas herramientas. ¿Qué pasará con las personas que no cumplan las tareas por diferentes circunstancias, porque no tienen herramientas, no tienen acceso a internet, porque no tienen la posibilidad de enterarse de lo que mandan? ¿Qué pasará con esos estudiantes?
Bueno, el exceso de tareas responde a la presión que se hace del propio Ministerio de Educación, porque si nosotros ingresamos a la plataforma, vemos las guías desde segundo a décimo de educación básica, hay 2 o 3 tareas diarias. Y en el caso de bachillerato tenemos incluso 16, 17 tareas a la semana. Entonces, pues los chicos se sienten agobiados ante esto, por eso nosotros llamamos a que se dosifique tanto las tareas para los docentes, porque los docentes también seguimos enviando informes, como para los estudiantes. Primero, porque es discriminatorio, porque no todos están realizando, es apenas un 28%. ¿Qué está pasando con ese 72%? Entonces, lo que nosotros lo que nosotros pedimos es que más que avance de contenidos, sea más bien un refuerzo académico y que los chicos también se sientan tranquilos en sus casas, los padres de familia se sientan tranquilos, los docentes también tengamos esa tranquilidad, porque el estrés del mismo aislamiento, más del estrés de la presión de las tareas escolares, baja las defensas del organismo y esto al ser humano le convierte en vulnerable, inclusive no solamente para adquirir el contagiarse del coronavirus, sino también hay enfermedades relacionadas con el estrés. Por eso hay que garantizar la salud mental de los estudiantes y pues en ese campo nosotros estamos poniendo el hombro, estamos garantizando que haya una educación con estas propuestas, estas 3 propuestas que esperamos alcancen a la mayoría de los estudiantes. En cuanto a las tareas calificadas, pues debe haber una guía específica por parte del Ministerio de Educación, porque la propuesta es que no sean calificadas y que más bien se apueste a que los que puedan tener acceso, ese 28% lo haga, pero de una manera dosificada, porque no es lo mismo. Nosotros, la educación está suspendida. No se puede hablar que estamos avanzando y que todo está bien. Y debemos prepararnos para la post-cuarentena, ir viendo cómo se va a ir integrando ya los estudiantes, porque algún día tenemos que salir. Entonces, tenemos que ver cómo es lo que vamos a ir saliendo en el tema educativo. Para complementar esta idea, Magíster, según disposiciones gubernamentales, el año escolar en curso terminará mediante esta modalidad de estudiar desde casa. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Quiénes aprobarán? ¿Quiénes pasarán al siguiente año? ¿Cómo se seguirá ese proceso de aprobación y de paso al siguiente año escolar? La evaluación debe ser distinta, debe ser cualitativa a los pocos que han podido comunicarse. El resto de estudiantes se tendrá que ver alternativas para que puedan, para que uno pueda saber si qué parte de la franja televisiva, porque la que en el momento están pasando, pues no tiene no tiene un nivel específico de lo que es el contenido, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que haya esas 5 franjas para que pueda a través de la televisión y ahí en el entorno familiar puedan ver su video y puedan avanzar en el conocimiento. Entonces, sí se debe desde el Ministerio de Educación, pues, enviar este instructivo para lo que es evaluaciones y en los pases de año. Yo creo que evaluaciones no cabe en este momento porque no está garantizada la educación al 100% de los estudiantes y evaluar a un 28%, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Entonces, ¿hasta dónde está el conocimiento? Por eso es que ese modelo pedagógico es el que debe de cambiar, porque no se trata de contenidos. Paulo Freire ya bien lo decía, ¿no es cierto? La educación bancaria es aquella que el maestro deposita y deposita conocimientos, mientras tanto el estudiante solo receta. Entonces debemos de dar ese salto cualitativo a lo que es el nuevo modelo
modelo pedagógico, y para esto es correcto que se haya suspendido las clases en el régimen Costa, porque la comunidad educativa tiene que estar preparada en lo emocional, en la parte psicológica, pero también tiene que estar preparada en todos los instrumentos necesarios para poder continuar con la educación. Al menos hasta que la curva del coronavirus se aplane, tendremos que estarnos adaptando todos los días a esta nueva modalidad que a todos, a toda la población y a todo el mundo nos cogió de sorpresa. Por eso, pues, garantizar que se entregue la educación al 100%. Mientras ese 100% no tenga la educación, no podremos hablar de notas, no podremos hablar de evaluaciones. Tendremos que buscar un equilibrio para poder ver qué pasa con los chicos, pero tampoco se puede perder el año. Más bien se debe garantizar un refuerzo. El 65% del currículum está ya cumplido con las clases presenciales que tuvimos el quimestre y un poquito más inicios del segundo quimestre, y yo creo que con esto se debe garantizar ya el pase de año, y más bien para el próximo año lectivo ajustar todo lo que no se vio ya en la última parte del segundo quimestre, y en la costa iniciar ya con la experiencia que tenemos en la sierra, iniciar bien ese nuevo año lectivo, considerando también que producto de los despidos de los trabajadores, que está una ola realmente muy grande en nuestro país, y la falta de ingresos, va a haber mucha migración del sector privado hacia la educación pública. Entonces nosotros también pedimos que se amplíe el plazo para las matrículas en la costa. Nosotros pedimos que se amplíe el plazo para que todos puedan tener ese acceso a la educación. Magíster, para continuar con esto, usted como representante de los educadores ecuatorianos, cuéntenos un poco cómo ha sido la situación de despidos de docentes, la situación de los profesores. En el régimen Costa, usted manifestó mediante Facebook que había ocurrido algunos despidos, alguna vulneración de derechos, etcétera. Cuéntenos un poco acerca de eso, la situación de los profesores, y adicional a eso también, la entrega de kits alimenticios por parte del Ministerio de Educación. Por favor, explíquenos un poquito acerca de eso. En efecto, en el mes de marzo empezaron a entregarse la desvinculación, a notificarse a todos los docentes que no habían ganado un concurso, para lo cual la Unión Nacional de Educadores le dice al Ministerio de Educación, le dio una propuesta al Ministerio de Educación, que en el sistema educativo hay que llenar las vacantes de los maestros jubilados, porque eso lo dijimos en el mes de febrero, antes de que inicie la pandemia. Acordaráse usted que en el mes de enero la Asamblea Nacional pidió que la educación se declare en emergencia por todo este modelo educativo vertical autoritario que había fracasado. Entonces, para el mes de febrero nosotros pedimos a la señora ministra que aquellos docentes que no hayan ganado un concurso sean reubicados, porque existen miles de maestros jubilados que ya salieron del sistema y que tienen que ser reemplazados, porque para nosotros está primerito, para toda la comunidad educativa, para todo el pueblo ecuatoriano, lo primero es el interés superior del niño y adolescente, y entonces nosotros estábamos previniendo de que ningún niño se quede sin su maestro, por lo tanto no era necesario desvincularlo. Pero sin embargo, con sorpresa, en el mes de marzo los compañeros empiezan a angustiarse, porque en este confinamiento que estamos, quedarse sin su medio de trabajo realmente era algo inhumano. Entonces nosotros pedimos y ratificamos nuestra propuesta de que no sean desvinculados, y que ahora más que nunca no puede un estudiante quedarse sin su maestro. Por eso es que nosotros pedimos que se entregue todos los nombramientos. Es necesario que se entregue los nombramientos a quienes, imagínense, eso es desde el 2016 que no se ha entregado un solo nombramiento, y esos 11.900
compañeros tuvieron que pasar prueba tras prueba, se les anuló los concursos, volvieron a rendir pruebas y por último el Quiero Ser Maestro 6 se dio y el 85% tuvo excelentes calificaciones. Entonces es justo que se les dé esa estabilidad laboral, es justo que se entregue esos nombramientos porque el niño cuando inicie sus clases va a buscar a su maestro, se va a encontrar con un maestro jubilado, y también se va a encontrar con maestros que perdieron la batalla con el coronavirus. Entonces no podemos decir de que los unos queden fuera y que los otros no sean desvinculados. Nosotros decimos no a los despidos y también la entrega de nombramientos. Las condiciones que nosotros tenemos no va a permitir que haya más de ni siquiera 35 estudiantes, como dicen los propios estándares del Ministerio de Educación, sino nosotros decimos que debe haber 20 estudiantes porque incluso el contacto vía telefónica, el contacto vía internet con los estudiantes es mucho más fácil tener un contacto con 20 personas al día a tener contacto con 40, con 50, con 60. Magíster. Ahora los maestros nos convertimos en esos líderes, no solamente para transmitir el conocimiento, sino también esos motivadores para darles ánimo en estos momentos a los estudiantes. Magíster, háblenos un poco sobre la entrega de kits de alimentos. Se ha insinuado un poco que van a ser los profesores quienes distribuyan eso a nivel nacional. ¿Cómo es eso? A ver, en el tema de kit alimentario, justamente en el mes de marzo, al inicio de la pandemia, nosotros ya pensamos en qué va a pasar con la alimentación escolar. Para la Unión Nacional de Educadores, decíamos en este momento en que hay miles de personas que vemos que incluso recogen el alimento desde los basureros. No es justo que alimentación escolar se quede embodegada y que se caduque estando embodegada. Eso no puede ser posible. Entonces nosotros pedimos a la señora ministra que esos kits sean entregados al COE, que sea entregado al COE para que sea el COE quien pueda entregar o vea la manera si entrega a los estudiantes o si le integra al kit alimentario para que también tenga un elemento nutritivo como es el tema de la galleta y de la leche. Entonces, y que el presupuesto que es alrededor de $200 millones se ha entregado también para que se adquiera más kits, pero hubo un comunicado de que seamos los docentes y sean los padres de familia quienes nos acerquemos a las instituciones educativas a entregarlos. Entonces esto causó preocupación en todo el magisterio porque eso significaba que se movilice a 684,000 personas en la Sierra y Amazonía. ¿Y qué significa esto? Que en lugares donde el contagio ya es comunitario, lo que iba a pasar es que se aumente los vectores de contagio. Entonces nosotros decimos que se ha entregado el COE a través de las Fuerzas Armadas y con esto también aprovechan para ir haciendo una inspección in situ y puedan también ver qué es lo que está pasando con la población en esos lugares, en esos sectores populares. Esa ha sido la propuesta de la Unión Nacional de Educadores que fue recogida por el gobernador del Guayas, fue recogida por Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, y el alcalde también de Cuenca. Entonces, pues ahora nosotros también decíamos es que aquí hay profesores voluntarios, porque hay muchos profesores que tienen enfermedades catastróficas, madres de familia de hogares monoparentales, no tienen con quién dejar a sus niños, personas que han dado a luz, personas que están embarazadas y que más bien debe ser un trabajo no obligatorio, sino un trabajo voluntario y que a ese voluntariado se le entregue el equipo de bioseguridad. No se les puede mandar a entregar esta alimentación escolar y que se tapen con bufandas o pañuelos, no. Se tiene que garantizar el equipo de bioseguridad, así como se les dota a los médicos, porque esto es un riesgo, no sabemos quién, es un virus invisible y los síntomas se presentan después de 15 días y muchas personas incluso no presentan síntomas. Entonces no podemos dejar que haya por esta entrega
entrega de esta manera no organizada, haya mayor contagio. Por eso nosotros pedimos que a los voluntarios se les entregue el equipo de bioseguridad. Magíster, concluir, para terminar con esta entrevista, háblenos un poco acerca de el pronunciamiento del gobierno nacional sobre el inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos, que se aplazó y va a comenzar el 1 de junio. ¿Usted cree que es factible iniciar clases en la costa necesariamente y bajo la modalidad de educación virtual todavía? Bueno, como ya lo dije anteriormente, hay que garantizar que la educación llegue a ese 100%. El postergar el inicio de clases en la región Costa y Galápagos, lo que nos permite, lo que le permite al gobierno es que vaya preparando a esa comunidad educativa, tanto en la parte emocional, pero también en entrega de los equipos telemáticos. Caso contrario, puede haber una inauguración en el mes de junio, pero mientras no se garantice la educación al 100% de los estudiantes, estamos hablando de 4.800.000 estudiantes que están cursando por el momento y que si no se les garantiza el 100% la educación, no podemos hablar que vamos a tener éxito y que todo está bajo control. No, hay que garantizar la entrega de la educación a todos los estudiantes. Mientras eso no haya, puede iniciar ahora, como puede iniciar el próximo mes o puede iniciar en septiembre, pero si no hay la garantía de que todos tengan el acceso a la educación, no tendrá éxito este plan educativo COVID. Ya, Sí. Bueno, para terminar con esta entrevista, Magíster, ¿cuáles serían sus conclusiones, sus mensajes finales sobre el tema educativo en tiempos de coronavirus en el Ecuador? Bueno, mi mensaje es que de parte del Estado se apueste a la inversión en educación, se entregue ese 6% del Producto Interno Bruto, que se garantice que el 100% de los estudiantes tengan acceso a ella y que nosotros nos debemos preparar para un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo tanto en la enseñanza como también en la evaluación, que para que haya una verdadera educación se debe garantizar comida y medicina. ¿Por qué razón? Se debe garantizar que los padres de familia tengan un trabajo, se deben garantizar que todos los hogares tengan alimentación porque van juntas, la educación con la alimentación y la salud van juntas, porque un niño desnutrido no tiene las mismas condiciones que un niño que sí está bien nutrido. Un niño mal alimentado no puede rendir en las mismas condiciones que un niño que sí lo está. Entonces no podemos nosotros que a un niño esté a lo que la vida le da, sino que nosotros debemos garantizar que todos tengan las herramientas para poder garantizar esta educación. Me parece que desde las esferas gubernamentales se debe apuntar a que haya comida, medicina y educación. Las tres cosas deben estar relacionadas. Caso contrario, no podemos hablar de que haya éxito en la educación en nuestro país. Garantizar las herramientas a todos, sea por televisión, sea vía online o sea con las guías impresas. Muchas gracias, Magíster. Gracias por contar con nosotros, gracias por acompañarnos y explicarnos este tema tan complicado que es la educación en la crisis sanitaria. Ha sido la Magíster Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias.